Hola, buenas noches a las personas que ya se conectaron en este momento a la sesión sincrónica que vamos a realizar hoy. Nada más quisiera saber si me están escuchando y viendo para que podamos saber que estamos en interacción. Aquí aparecen ustedes como espectadores, los tengo aquí registrados en la pantalla. Nada más que quisiera confirmar si están, están ya, me escuchan y me ven en la pantalla en la que estén, con la que estén interactuando, por favor. Eh, Pueden, para ver si efectivamente me están escuchando y viendo, pueden en la pantalla que ustedes tienen disponible, pueden activar el, pueden hacer clic en la opción que dice participar en la conversación y pueden enviarme un mensaje para indicarme si efectivamente están conectados a la sesión y me están escuchando y viendo. Voy a esperar un momento mientras vamos a esperar un promedio de 5 minutos para ver si se integran más estudiantes a la sesión y podamos así dar inicio formal a esta sesión que no pudimos realizar la vez pasada por una serie de problemas técnicos. Esperamos que ahora ya se hayan resuelto, ¿no?
Si pudieran enviar este algún mensaje para saber si efectivamente están conectados a la sesión, se los agradecería mucho para saber si efectivamente están conectados. Bueno, bien, pues buenas noches a los que están conectados a esta sesión. Les doy la más cordial bienvenida. Eh, pues vamos a dar inicio a esta tan traída y llevada sesión que no pudimos realizarla el miércoles pasado por una serie de problemas que ustedes ya conocen. Este, eh, voy a iniciar, digamos, explicando lo que, la manera en cómo vamos a enfocar, digamos, la materia que estamos llevando en el módulo, la forma en cómo vamos a entender y cómo vamos a usar las herramientas matemáticas para que hacen alusión a lo que son las variaciones y cómo entendemos los procesos sociales desde la perspectiva de la economía y la población. Fundamentalmente vamos a tratar en el módulo que se llama variación en procesos sociales, vamos a tratar problemáticas, procesos que tienen que ver con, en uno u otro sentido, con fenómenos económicos y con fenómenos demográficos, ¿no? Esas dos, es desde estos dos ámbitos, desde la economía y desde la demografía, no como cosas separadas, porque están íntimamente relacionadas estos dos campos. Es desde estos dos ámbitos que vamos a analizar los procesos sociales y desde la metodología que es propia de las ciencias sociales y más en específico de la economía, vamos a utilizar determinadas herramientas matemáticas. El curso no trata de herramientas matemáticas en sí, tampoco trata de calcular cantidades nada más y saberse algunos procedimientos algebraicos básicos. No tiene, no, en realidad no es así, ¿no? Sino el curso va a abordar diferentes fenómenos, procesos
que tienen que ver con dinámicas económicas, con dinámicas de población, y para ello el procedimiento que vamos a seguir para hacer estos ejercicios de análisis que tienen que ver con dinámicas económicas y poblacionales, nos requiere que una parte de la actividad tengamos que realizar algunos cálculos básicos. No es un uso de las matemáticas avanzadas, sino son matemáticas muy básicas, y no todas las matemáticas, sino solo algunas herramientas para obtener valores, obtener una serie de datos, eh, para ilustrar, para proyectar una gráfica que nos permita identificar una tendencia a través de una línea que se proyecta en una gráfica, y que requiere también la lectura, ¿no? De cómo leer esa gráfica, cómo interpretarla en el marco del análisis económico poblacional, ¿no? Es desde entonces, reitero, la, la manera en cómo vamos a enfocar los problemas demográficos y económicos, va a ser desde el ámbito de la metodología de las ciencias sociales, y en específico, más en específico, desde la metodología de la economía principalmente, y también, por supuesto, de algunos aspectos y elementos de dinámicas de población, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que identifiquen, que ubiquen que los cálculos de tasas de crecimiento, de porcentajes, la elaboración de las gráficas, la identificación de una tendencia en una gráfica, todo este conjunto de elementos que vamos a estar trabajando a lo largo de las 4 semanas, tiene significación para nosotros en la medida en que nos proporciona un dato que nos ilustra un hecho, un fenómeno, una condición o una circunstancia, y que ese dato tenemos que conectarlo, hacer un ejercicio de análisis, de síntesis, de deducción, de inducción, que nos permita poder eh, contar con un marco de interpretación, con una interpretación del dato, de tal manera que podamos interpretar el dato al conectar ese dato con este ejercicio de análisis, síntesis, deducción, inducción. Y obviamente ahí nos tenemos que apoyar en conceptos, en categorías, en teorías, ¿no? Que tratan y que explican muchos de los procesos que vamos a ver. Entonces, apoyándonos en eso y realizando esa actividad de análisis, de síntesis, de deducción, de inducción, vamos a articularla con el dato cuantitativo que obtuvimos a través de un procedimiento. Y solo haciendo esas conexiones vamos a poder explicar las preguntas o las problemáticas que están planteadas en cada uno de los ejercicios, ¿no? Entonces es por esa vía como vamos a trabajar. Ustedes saben que el ejercicio de análisis requiere de una lectura, digamos, detallada del problema que estemos elaborando, ¿no? Entonces, los ejercicios plantean problemas y plantean interrogantes, ¿no? Ustedes ya han podido abordar esos problemas e interrogantes en las dos primeras actividades integradoras del ejercicio de los conejos y sobre el crecimiento poblacional. Igualmente también han hecho ese ejercicio en los foros de clase y de debate. A través de las aportaciones que han hecho, se ha evidenciado ahí esos elementos de análisis, ¿no? Y de reflexión sobre estos temas, ¿no? Entonces, se requiere hacer ese ejercicio de análisis cuando estén desarrollando
cada uno de los problemas y identificar cuál es el problema de que se trata, ¿no? De qué es lo que se está pidiendo en cada uno de los ejercicios, de qué se trata, y después de eso, pues ir a la consulta de los materiales de apoyo, identificar cuáles son los materiales de apoyo específicos, no todos, sino los específicos, que nos pueden ayudar a entender mejor, nos pueden apoyar para realizar el ejercicio que estemos realizando. Entonces nos apoyamos en esos materiales y entonces ya hacemos sobre la base de la lectura de los materiales, sobre la base de entender cuál es el problema que vamos a desarrollar, entonces ya, digamos, empezamos a hacer el trabajo de análisis, dividimos el trabajo en partes, toda problemática se aborda por partes, no se aborda en un solo bloque las cosas, ¿no? Sino siempre que hay un problema, una problemática, un objeto de estudio, siempre se aborda por partes, ¿no? Entonces, vamos a operar también nosotros en esa lógica de dividir cada uno de los problemas en partes y su resolución también requiere de hacerla en partes. Y bueno, el análisis nos va a ayudar a identificar los elementos que están, los aspectos y elementos que están involucrados en cada uno de los ejercicios, en cada uno de los problemas, ¿no? Los vamos a dividir en partes y luego después, a través primero de, de la realización de cada uno de los procedimientos de tipo cuantitativo que nos pide el ejercicio. Después de eso, hacemos el ejercicio, conectamos esos datos con los elementos de análisis y entonces eso nos va a permitir establecer las relaciones, los vínculos que tiene esos aspectos, esos elementos que hemos identificado ahí. El hecho de que los hayamos dividido en partes no quiere decir que en la realidad estén así divididos en partes, sino que en la realidad los problemas se presentan como un todo, pero nosotros como por procedimiento vamos a dividirlo en partes, ¿no? Entonces lo dividimos en partes, después ya identificamos la relación, identificamos los aspectos y elementos que están involucrados y después ya relacionamos cada uno de esos elementos y los integramos en una sola, volvemos a integrar otra vez lo que habíamos dividido en pedacitos. Hagan de cuenta que hacemos como un ejercicio de pegar y volvemos a reconstruir lo que inicialmente habíamos dividido. Y entonces ya en esa reconstrucción pues ya nos da un panorama mucho más enriquecido. Y ya realizamos un ejercicio a través del análisis, de la realización de los procedimientos cuantitativos, de la utilización de referencias, de conceptos, de categorías, de teorías que nos explican, que nos dan elementos para la explicación de esas cantidades que hemos obtenido. Porque si no es así, la pura cantidad, una gráfica, un porcentaje, una tasa de crecimiento poblacional, una tasa de crecimiento económico, el PIB, no nos dice mucho y no nos dice nada, no nos explica nada, nada más nos da un dato, nos dice que creció o que no creció, o que se estancó, ¿no? O que la población hubo una explosión demográfica en un momento determinado por una tasa de crecimiento poblacional muy alta, o también puede ocurrir que haya una tasa de crecimiento poblacional baja. Entonces, pero en los dos casos es solamente tenemos el dato. Entonces quedarnos con el dato así, nada más decir, bueno, que la economía creció o que la población creció en tal o cual porcentaje, sí tiene una importancia, por supuesto, porque ya tenemos un dato, ¿no? Y es un buen inicio, ¿no? Pero es absolutamente insuficiente para explicar todas las demás implicaciones que están en el problema que estamos queriendo plantear, ¿no? Entonces, de ahí pues que vamos a tener que estar haciendo ese ejercicio de análisis, síntesis, aquí en el análisis de los procesos sociales,
los cambios que se operan en los procesos sociales, es muy importante el análisis, la síntesis, la reflexión, ¿no? La capacidad de expresar, identificar problemas, ¿no? De conectar, de relacionar cosas que aparentemente están sueltas y nosotros a través de la reflexión y del análisis las podemos plantear como conectadas y pues eso enriquece mucho la explicación de un problema y nos da niveles de comprensión muy altos, ¿no? de lo que estamos trabajando, ¿no? Los procesos sociales son estudiados, es un concepto, es una categoría de análisis que es de las ciencias sociales fundamentalmente y más específicamente de la sociología, ¿no? De la antropología, pero también de la economía. Y cada una de estas áreas, de estos campos de conocimiento, eh, tienen una manera de abordar los procesos sociales un poco singular, ¿no? Pero independientemente de las particularidades de cada una de estas ciencias con las que se aborda, digamos, los procesos sociales, tienen algo en común, ¿no? Que es que se utilizan en el método de conocimiento, de construcción de los conocimientos, se utiliza el análisis, la síntesis, la deducción, la inducción, ¿no? Y vamos a través de esa vía es como se trabaja, ¿no? El conocimiento la investigación de procesos sociales, ¿no? Pues los procesos sociales tienen como objeto a la sociedad, ¿no? A comunidades humanas, ¿no? Ese es el gran sujeto actuante en una dinámica social, ¿no? Es la comunidad humana, la sociedad humana, ¿no? Pero esa sociedad humana tiene relaciones, tienen vinculaciones, tienen vinculaciones entre sí, entre los propios integrantes de las comunidades humanas, como de las comunidades con las instituciones existentes en su entorno, ¿no? Instituciones económicas o agentes económicos. En este caso, en la sociedad en la que vivimos, pues son los grandes conglomerados empresariales, las grandes cadenas comerciales, las instituciones del Estado, ¿no? Las instituciones educativas, las instituciones culturales, etcétera. O sea, el sujeto vive en una comunidad de relación con un conjunto de instancias, de instituciones y de grupos humanos que hacen y que tienen como base, como sustento esas relaciones, se sustentan en relaciones sociales, ¿no? Es decir, las relaciones sociales son las que son la base de la dinámica social que vamos a estudiar, ¿no? Entonces vamos a estar hablando de relaciones sociales. Y esas relaciones sociales son contradictorias, no, implican contradicciones que tienen que ser estudiadas, esas contradicciones, en cómo se manifiestan, en problemática, las problemáticas mismas existentes en la sociedad manifiestan, ponen de manifiesto que las relaciones sociales son relaciones contradictorias, ¿no? Relaciones conflictivas, relaciones que muchas veces entran en crisis, ¿no? O relaciones estables, en fin, pero el punto, la premisa que digamos que está en el estudio de los procesos sociales, partimos siempre, consideramos las relaciones sociales, que se asientan en relaciones sociales, ¿no? Ese es otro de los elementos importantes de la materia y del método para estudiar las diferentes problemáticas que estaremos estudiando a lo largo de las 4 semanas, ¿no? Eh, bueno, quisiera también señalar que entonces estos son los dos los dos grandes temas que vamos a estar trabajando, como señalaba al principio.
la población, problemas de población y problemas de economía, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, entonces, una vez dicho esto, podemos ir más hacia lo específico de ya las actividades que se van a realizar en esta semana, que se están realizando, perdón, en esta semana, y que ustedes ya, de hecho, ya las iniciaron y están en una etapa en la que están desarrollando cada una de las actividades integradoras y también la participación que están teniendo en los foros de debate y de clase, ¿no? Entonces tenemos que en esta semana 1, unidad 1, el gran tema se llama interpretación de la dinámica de la población a través del cálculo de tasas de crecimiento, ¿no? Entonces, son dos actividades, una que se llama los conejos y que plantea problemas de crecimiento poblacional. No sé si ustedes les haya llamado la atención o hayan puesto de manifiesto ¿por qué poner una actividad que tiene que ver con una población de especies animales? ¿Por qué poner un ejercicio de esos en un conjunto de actividades que tienen que ver con dinámicas poblacionales, de población humana? Y el primer ejercicio tiene que ver con una población, pero es una población de conejos, ¿no? Que por más que podamos tener similitudes en algún sentido con los conejos, la sociedad humana y la dinámica, las poblaciones humanas y la lógica y los factores que inciden en el crecimiento poblacional humano son muy distintos a la forma en cómo crece una población de conejos. Sin embargo, el ejercicio es muy interesante porque nos ayuda a ejercitarnos, primero para hacer un cálculo, ¿no? Para identificar un problema de crecimiento poblacional. ¿De qué manera crece una población? ¿No? ¿De qué forma crece? Y entonces, ¿de cuál sería el método más apropiado para hacer su estudio, ¿no? Para realizar su estudio, para conocer la dinámica de crecimiento de esa población? Entonces ahí vamos a ejercitar pues, el uso de una función exponencial, ¿no? Y cómo realizar esa función exponencial, aplicarla a, a una población de conejos que inicia su desarrollo y su crecimiento a partir de una pareja, ¿no? Entonces, ese procedimiento para obtener los datos es muy interesante porque les va a permitir, digamos, entrar en contacto con un procedimiento que en otros momentos lo vamos a aplicar, pero tomando en cuenta otras variables, no las que se manejan aquí con los conejos, ¿no? Porque les decía, una comunidad humana, un crecimiento poblacional implica un conjunto de variables que son más complejas y que no están contempladas en este modelo exponencial que es aplicado al caso de los conejos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sin embargo, el ejercicio tiene su importancia y su validez porque nos ayuda a empezar a ejercitarnos, ¿no? En el uso de una técnica, una herramienta matemática para aplicarla a un problema y obtener datos y a final de cuentas, elaborar una gráfica que nos ilustre de qué manera crece esa población. Y bueno, hay otro elemento que también es interesante del ejercicio, es que en la gráfica, eh, digo, para los que ya la hicieron y los que no, de todas maneras la podrán observar cuando la realicen, es que en la gráfica la forma en cómo está, digamos, proyectada la línea de la gráfica lineal, ustedes van a observar que como en los primeros 5 periodos el crecimiento de esta población es más o menos, se va multiplicando, pero no en cantidades espectaculares, ¿no? Pero a partir del sexto periodo, del sexto al octavo y del octavo al décimo, entre el octavo y el décimo
hay una verdadera explosión demográfica de conejos, ¿no? O sea, ahí se multiplica enormemente, ¿no? Ahora imagínense qué implicaciones tendría esto si en vez de conejos estuviéramos hablando de población humana, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si en vez de conejos fuera población humana? Ahí habría toda una problemática. ¿Qué hacer ante el crecimiento, ante esta explosión demográfica que se manifiesta en un periodo determinado? ¿Qué implicaciones tiene para las políticas públicas? ¿Qué implicaciones económicas y sociales tiene esto? ¿Qué implicaciones para la salud, para los niveles de bienestar, etcétera? Entonces de ahí se deducirían muchas problemáticas, ¿no?, para ser estudiadas. Entonces de ahí pues que es la importancia que tiene la realización de este ejercicio, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que hacer el procedimiento, como les decía, de calcular los valores a partir de los dos conejos, elaborar la tabla que incluya 10 periodos, obtener los datos y graficar, ¿no? Y lo mismo en el caso de la otra actividad, la de crecimiento poblacional, pues es un estudio comparativo de dos estados en donde el ejercicio trata de que identifiquen los ritmos de crecimiento de dos estados situados geográficamente en puntos distintos de la República Mexicana y que presentan formas y dinámicas de crecimiento diferentes. A pesar de que están dentro del país y a pesar de que han sido influenciados por muchos factores similares y otros que no son similares, sin embargo, su dinámica de crecimiento poblacional es distinta en uno y en otro caso. Entonces, ustedes tienen que identificar ahí esas diferencias y explicar el porqué. Ustedes van a ver cómo de 1900 a 1940 el crecimiento poblacional de estos dos estados es estable y eso se ve en la curva. Al momento de leer la gráfica que ustedes van a hacer, se observa cómo en esos primeros 40 años la curva está muy cercana al eje de las X, ¿no? Entonces, ¿por qué es así, no? Esa curva, ¿qué implicaciones tiene en términos de problemáticas de crecimiento poblacional para estos dos estados? Pues ahí hay que explicar, ¿no? Hay que analizar, hay que reflexionar por qué el crecimiento fue de ese tipo en esos primeros 40 años. Después de los 40, bueno, recuerden, ahí es donde va a resaltar la importancia de consultar fuentes de información y referencias conceptuales y teóricas que nos ayuden a entender eso. O sea, que vamos a encontrar la respuesta al por qué, no en la cantidad misma que obtuvimos del análisis de la gráfica, no de lo que nos arroja la gráfica en sí misma, sino la explicación del por qué la tenemos que encontrar consultando otras fuentes y haciendo otro tipo de reflexiones, otro tipo de ejercicio, digamos, de análisis, un poco distinto al que hicimos para obtener para hacer los cálculos de las tasas de crecimiento de cada uno de estos dos estados. Entonces, tenemos que hacer otra clase de ejercicios un poco diferentes. Vamos a consultar referencias históricas, por ejemplo, el impacto de la Revolución Mexicana, ¿no? Aquí tuvo un impacto fuerte. Entonces hay que identificar qué aspectos concretos de la revolución pudieron haber incidido en la dinámica poblacional de los dos estados, ¿no? La desarticulación de la economía, ¿no? El aparato productivo se desplomó en todo este periodo del conflicto armado y eso generó una situación de crisis terrible. El sistema de seguridad social pues no está desarticulado, además de que no existía, de todas maneras la sociedad no contaba con instituciones de salud, de vivienda, de educación, etcétera, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, ¿cómo impacta este conjunto de elementos a la dinámica poblacional, ¿no? Pero después vamos a ver que de los 40 a los 60 se empieza a ver como una especie de despegue, ¿no?, de la curva. En los dos casos, la curva se va despegando y porque se va despegando de su cercanía con el eje de las X y va hacia arriba la curva
¿Y eso qué implica? ¿No? O sea, implica que está creciendo, hay un crecimiento. Entonces, ¿cómo es ese crecimiento? ¿Cuál es la dinámica de crecimiento poblacional que se está desarrollando ahí? ¿Y cómo explicarla? ¿No? Entonces, eso también había que hacer referencias nuevamente al, 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 al análisis, a la reflexión, al consultar fuentes de información que nos aporten datos que nos permitan poder entender por qué se da ese avance poblacional en estos dos estados, pero se da de una manera diferente. ¿No? Vamos a observar cómo, si bien los dos van creciendo, el ritmo de crecimiento poblacional en el caso de Yucatán va a ser mucho más alto. Ahora había que ver por qué, que Michoacán. Entonces, vamos a ver nuevamente a los acontecimientos, a los procesos que se dieron en ese periodo. No podemos olvidar la Segunda Guerra Mundial, las posibilidades que abrió para la economía mexicana la Segunda Guerra Mundial de dinamizar ciertos procesos económicos, el impulso a la industria. México se convierte en un país industrial agrario, se da inicio al proceso de industrialización y se sustituye al, a la economía anterior que estaba basada en la actividad agrícola. Esto tiene profundas implicaciones para la población económicamente activa, para el número de empleos, pero además también este proceso de industrialización y de crecimiento económico que se da en este periodo no se da, también ese es el otro elemento que hay que considerar, y aquí es donde entran también las contradicciones, no se da de manera homogénea a nivel nacional. ¿No? Ahí vamos a encontrar cómo en ese periodo surgen, digamos, como enclaves económicos del país, donde se dinamiza mucho la economía. Tenemos lugares como Guadalajara, como Monterrey y aquí el Valle de México, ¿no? Fundamentalmente, que son grandes centros en donde se concentra, ¿no? la actividad industrial y donde se convierten también en lugares de atracción de fuerza de trabajo y entonces hay un flujo de personas que migran hacia estos centros, o sea, grandes procesos migratorios también en ese periodo y se incrementan en los siguientes periodos. Entonces esos son otros tantos elementos que inciden en la dinámica poblacional. Y después tenemos que se continúa ese proceso hasta la actualidad, aunque ya ha habido algunos cambios después, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay cambios también en todo este gran periodo. Si hacemos cortes en cada periodo, vamos a observar que hay cambios, ¿no? Entonces, esos cambios es importante que los identifiquemos y que los expliquemos, ¿no? El porqué de esas variaciones, por el porqué de esos cambios, ¿no? Entonces, ahí es en donde vamos a utilizar, ejercitar el análisis, la síntesis, la deducción, la inducción, como yo decía, ¿no? Que aquí quisiera aclarar nada más, bueno, de paso, un problema que hubo con la cuestión de la gráfica de esta actividad, que la gráfica lineal que está ahí, que donde está la línea de Yucatán, que, en donde se proyectan los datos de Yucatán, es la tercera gráfica que van a observar ustedes ahí. Hay unas gráficas de barras, que son las dos primeras, pero la tercera es una lineal. Esa lineal hay un error en la elaboración de esa gráfica porque los datos de Yucatán en realidad corresponden a los de Michoacán y viceversa, los de Michoacán corresponden a los de Yucatán. Entonces ya no se pudo corregir, ya la gráfica está así, pero bueno, lo importante es que se detectó ese problema y al momento que ustedes estén haciendo el análisis, consideren esa situación, que hay ese problema. Los datos digamos, de la línea que está proyectada en la gráfica, están bien, ¿no? O sea, los datos no son el problema. El problema es que pusieron en vez de Yucatán, pusieron Michoacán y en vez de Michoacán, Yucatán, pues cambiaron los nombres y eso puede generar una confusión porque si ustedes comparan esa gráfica lineal con la gráfica de barras que está hacia arriba, pues van a ver que no corresponde la línea que une los puntos que están ahí, no se corresponde con las cantidades que vienen en las gráficas de barras, en las primeras gráficas de barras.
puede haber esta confusión y contradicción y que no se explica, ¿no? Pero sí hay una explicación, que es que hubo esa situación de confusión, ¿no? Y bueno, pasando a las otras actividades que aparte de estas dos que estamos realizando, se está discutiendo también en los foros. Por un lado, en el foro de clase, estamos hablando de la población económicamente activa, ¿no? Pero particularmente estamos tratando dos puntos, ¿no? La distribución de la población económicamente activa por género, o sea, población masculina y femenina, observamos que a nivel nacional es similar la distribución, la proporción en la que participan hombres y mujeres es muy similar, pero aquí viene nuevamente la variación. En un grupo de estados esto no es así, ¿no? Se salen de este patrón general. Y entonces en un grupo de estados que son los de Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Morelos y Michoacán, particularmente estados que están situados geográficamente en el sur del país, especialmente estados que vienen de procesos de cambio de una economía agrícola a una economía de servicios, estados en donde la crisis agrícola ha impactado terriblemente, ¿no? Las actividades económicas agrícolas de esos lugares, eh, y que han venido muchos, como el caso de Michoacán, con historias muy largas de procesos de migración hacia Estados Unidos. Lo mismo que un poco en menor cantidad Oaxaca, pero también igual, también es un estado que desde hace muchos años hay migración. Bueno, en este conjunto de estados, las mujeres son más, ahí se observa que hay mayor cantidad de mujeres participando en las actividades productivas, son empleadas con las actividades productivas, en comparación con otros estados. Aquí se ha incrementado la participación femenina en la población económicamente activa. Entonces, hay que explicar esa situación, por qué se da esa problemática, qué factores están incidiendo ahí. Y si ustedes pueden ver, está conectado este tema con los dos temas de las actividades integradoras. La discusión, el debate en el foro de clase no es un punto que no tenga que ver con los problemas que están planteados en cada uno de los ejercicios de las actividades integradoras, sino que está todo totalmente articulado. Ahí aquí hay un concepto clave que es población económicamente activa, que es uno de los conceptos importantes que hay que situar y ver cómo, de qué manera incide en la dinámica poblacional y cómo impacta a tanto a hombres como a mujeres, ¿no? que trabajan. Entonces ahí el concepto de PEA, población económicamente activa, bueno, es un indicador que nos lleva que nos sitúa en el ámbito de la economía, en el ámbito de los empleos existentes. Y entonces los empleos existentes dependen de las inversiones, depende de la capacidad instalada, depende de la producción, de cómo se invierte en producción y cómo se crean empleos. Eso tiene una relación, tiene un efecto en la demanda de empleos y en el número de empleos que se van formando. Y entonces, por lo tanto, el número de empleos pues son los empleos a donde van a trabajar las nuevas generaciones que se están incorporando en edad de trabajar, que se están incorporando en cada periodo y como población económicamente activa. Entonces, si estas empresas, si estas inversiones no se crean, no impulsan la creación de empleos, no se desarrollan las empresas a nivel nacional, entonces eso va a impactar negativamente en la creación de empleos. Entonces, eso va a tener una serie de influencias en la población económicamente activa, ¿no? Entonces ahí por esa vía encontramos, identificando ese punto, nos lleva a una reflexión y a identificar un conjunto de aspectos que tienen su incidencia en la dinámica poblacional, ¿no? Lo mismo sería en el foro de debate, que se llama Los Adultos Mayores. Ahí estamos hablando de procesos de envejecimiento poblacional. Ahí hay que ver cómo ha ido cambiando, digamos, la dinámica de la población, ¿no?
esa tendencia de crecimiento poblacional así explosivo, parece ser que se está deteniendo, ¿no? Se está deteniendo porque las nuevas generaciones pues tienen, ahí está la tendencia a tener menor número de hijos, se está estabilizando y entonces cada vez más hay más personas viejas, ¿no? Que, se van a, que son empleados, muchos son empleados o van a ser, y que a futuro van a ser desempleados y que presentan toda una problemática, ¿no? Entonces ya estamos observando en México que se está dando un fenómeno de esa naturaleza, que es propio ya más de países un poco más desarrollados, ¿no? Este fenómeno en Europa, en Estados Unidos, ya ha pasado, ¿no? Y representa todo un reto y todo un dilema, una problemática muy complicada, ¿no? Entonces, vamos a ver también cambios en el proceso de envejecimiento poblacional, ¿no? Cómo se ha acelerado ese proceso de envejecimiento. Pues, ¿qué implicaciones tiene para la sociedad, para la economía, para los derechos sociales, para los derechos humanos, esa circunstancia? Hay toda una discusión sobre los que se desemplean después, con los jubilados, por ejemplo, pues están planteando muchos problemas que tienen que ver con derechos laborales, con derechos sociales y con derechos humanos, y con condiciones de vida. Y entonces ahí hay una problemática, ¿no? Que hay que abordar, que se tiene que discutir y que también forma parte de toda esta temática que tiene que ver con las dinámicas poblacionales, ¿no? Y pues de hecho les adelanto así muy rápido, en la segunda semana vamos a trabajar, vamos a seguir con la interpretación de las dinámicas de población a través del cálculo de tasas de crecimiento, pero aquí ya van a ser un poco más problemas más específicos que tienen que ver con la relación entre economía y demografía. Ahí vamos a tratar asuntos que tienen que ver con, vamos a relacionar con el PIB, que es otro indicador importante, así como la PEA, vamos a hablar del PIB, Producto Interno Bruto, cómo se relaciona ese PIB con el crecimiento poblacional. Entonces, de ahí vamos a derivar muchas reflexiones interesantes, creo yo, y vamos a también a hacer una serie de ejercicios. Y lo mismo va a ser, también vamos a hacer un estudio comparativo de dos entidades, también sus dinámicas de población, sus variaciones. Vamos a discutir aspectos, problemas de migración y problemas de, ahora vamos, en la primera semana vimos, en el foro de clase, de debate, vimos el envejecimiento poblacional. Ahora vamos a observar otro fenómeno un poco distinto, la disminución de la población infantil, o una cierta tendencia que se da también en algunos lugares a la disminución de la población infantil. Entonces, eso tiene que ver con una diferencia entre defunciones y nacimientos. Y a ver, vamos a calcular vamos a identificar algunos problemas en ese sentido y pues vamos a encontrar explicaciones. Entonces vamos a seguir, a darle continuidad a este tipo de temáticas que empezamos a tratar desde esta primera semana. Bueno, yo ahí dejo esta explicación, digamos, a grandes rasgos, de algunas cosas que me parecieron relevantes, que tienen que ver con las actividades del módulo, con el módulo en su conjunto y con las actividades específicas que hay que realizar en cada una de las actividades desde esta primera semana, ¿no? Y finalmente quisiera señalar este, algunos problemas que se han presentado en relación a las actividades, ¿no? Un problema que han manifestado es que en relación a la gráfica que hay que hacer de la actividad integradora de los conejos, la plataforma sugiere que se haga esa gráfica en el programa GeoGebra, pero algunos de ustedes no lo manejan, quizás varios, no sé cuántos, pero sí han manifestado, no muchos en realidad, hasta ahorita han sido dos estudiantes los que han expresado que tienen problemas para hacer las gráficas en este programa. Entonces mi sugerencia es que el programa es muy bueno, ¿no? Porque sí tiene muchos recursos y es muy eficiente, ¿no? Para la realización de
varios ejercicios algebraicos, de funciones, de logaritmos, de funciones lineales, exponenciales, etc. Pero si tuvieran problemas para su acceso y para el manejo de ese programa, pueden utilizar cualquier otro programa. No es obligación que tengan que ser GeoGebra, sino pueden utilizar incluso Excel. Excel es un poco más sencillo y a lo mejor quizás quienes están más familiarizados con Excel, basta con que que obtengan su tabla de valores de los 10 periodos de reproducción de los conejos, y una vez que ya tengan esos valores, pues, abren una página de Excel, ponen ahí la tabla y ahí les da varias opciones de gráficas. Es muy sencillo, ¿no? Entonces pueden utilizar Excel o pueden utilizar algún otro programa que ustedes quieran. Lo que importa es que sepan hacer los procedimientos, ¿no? El manejo del recurso tecnológico es muy importante también, por supuesto. Pero en primera instancia es que sepan el método, la manera en cómo resolver el problema. Sabiendo eso, y aunque tengan las dificultades que puedan tener con la tecnología, esas las pueden resolver poco a poco, ¿no? Pero si no saben el método, eso sí es más difícil, ¿no? Eso no es tan fácil que después lo vayan a... O sea, pongan más el énfasis en la capacidad, en el desarrollo de los problemas, ¿no? En que aprendan a trabajar con estas herramientas, que es lo fundamental, ¿no? Y bueno, el recurso tecnológico, pues sí, el que mejor ustedes puedan desarrollar es aceptable, y pues yo no tengo ningún problema en retomar la manera en cómo ustedes presenten el trabajo, y la evaluación no va a disminuir, ¿no? En ningún sentido. Entonces eso era una de las cosas que quería comentarles en relación al punto de la gráfica, ¿no? Al parecer, hasta ahorita no ha habido más problemas, de otro tipo, ¿no? Fundamentalmente ha sido ese el que dos estudiantes han puesto de manifiesto que tienen ciertas dudas sobre eso, ¿no? Entonces, porque en realidad les digo, la evaluación que yo puedo hacer hasta ahorita de los trabajos que me han enviado, de las actividades integradoras y de las participaciones que ustedes están teniendo en este momento en los foros de clase y de debate, considero que tienen un nivel aceptable, bastante bueno para participar, para entender y para aportar de manera, pues, bastante aceptable digamos, opiniones sobre los problemas que estamos tratando en estos espacios. Entonces, creo yo que estamos bien, vamos por buen camino, y que las dudas, las preguntas, los problemas específicos que quieran tratar sobre alguna actividad en específico, no hay ningún problema. Tenemos todos los espacios de comunicación, tanto de la plataforma, a través de mensajería, como también yo les puse por ahí el teléfono, el celular, o sea, para no quedarnos desconectados en ningún momento. Y pues yo con mucho gusto estaré dando respuesta a cualquier inquietud, cualquier comunicación que ustedes me quieran hacer llegar. Inmediatamente yo trataré de darles la mejor respuesta. Otro punto es que cuando se les presente algún problema para hacer las actividades de la semana, porque tenemos una semana, 7 días, para realizar las dos actividades integradoras, los dos ejercicios también que les ponen en la plataforma, para participar en los foros de clase y de debate. Yo nomás les pido que si tienen, cuando se presente algún problema que por causa de fuerza mayor no puedan cumplir con estas actividades, pues se comuniquen y vamos a encontrar una alternativa para que no se desfasen y no terminen siendo perjudicados por alguna situación, ¿no? Entonces aquí la comunicación es importante. Tengo una postura completamente abierta para que estemos en esa relación de interacción, de manera constante y permanente.
y podamos resolver todos los problemas que se vayan presentando, ¿no? Entonces yo les pido que exista esa comunicación, que, para que no se vean perjudicados ustedes, ¿no? También el otro punto que quisiera comentar es, bueno, yo les voy a estar enviando, en cada actividad integradora, cada temática que discutimos en los foros va acompañada de materiales de apoyo para, que deben de consultar para que ustedes puedan participar activamente en cada una de estas actividades. Pero hay algunas situaciones en las que se requieren también la consulta de materiales complementarios. Entonces yo voy a estarles, así como les mandé en esta semana algunos materiales que yo elaboré, pues yo les voy a seguir mandando perdón, otros materiales para que sirvan como de apoyo a sus a las tanto para digamos reforzar o ampliar el conocimiento de alguna de las temáticas o algún problema que se presente en específico que tengan que ver con procedimientos, ¿no? Con formas de elaboración, con formas de realización de algún procedimiento, ¿no? Del uso de algunas herramientas, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a estar interactuando con ustedes y voy a estarles enviando constantemente materiales de apoyo, que ya ustedes decidirán si los quieren consultar o no, pero yo de todas maneras se los envío para que los consideren. Bueno, pues hasta ahí es lo que yo dejaría mi participación, que en cierto sentido se prolongó en esta ocasión, no había pensado hacerlo. Bueno, aprovecho también para finalmente pedir una disculpa porque la vez pasada pues no pudimos, aunque la sesión se realizó y yo nunca me percaté que no se escuchaba, eh, este, ustedes no pudieron acceder, ¿no? Entonces, ni siquiera me escucharon, ¿no? Entonces, pues sí, pero eso fue un problema de fuerza mayor, un problema técnico, que ya espero que se vaya resolviendo y pues que ya podamos tener estas sesiones bien y que sean el espacio que deben de ser, ¿no? Que es un espacio de retroalimentación, un espacio de dudas, de planteamientos, de problemas y de resolución también de problemas específicos relacionados con las temáticas que vayamos trabajando semana tras semana, ¿no? Entonces, por eso son semanales. Pero igual también si cuando ustedes consideren si requieren una sesión complementaria por alguna situación, algún tema en específico que quieran tratar, con mucho gusto nos comunicamos y vemos la manera de cómo organizarla y podemos hacerlo. O sea, no necesariamente será una sesión, pueden ser dos, depende de las necesidades y depende también de las condiciones y de las posibilidades que ustedes tengan, ¿no? Parto de que entiendo de que muchos de ustedes trabajan, pues tienen el tiempo muy limitado, entonces yo reconozco esa situación y bueno, ustedes decidirán si se pueden hacer algunas alguna otra sesión, ¿no? Basta con que nos mandamos mensajes y la sesión se va a realizar. Entonces, pues en este caso, las sesiones las vamos a estar realizando semanalmente, cada miércoles a las 9 de la noche, que creo yo que pues es una hora bastante aceptable y creo que ustedes tienen quizás un poco más de posibilidades. Las vamos a realizar a las 9 de la noche, todos los miércoles. Yo de todas maneras, semana tras semana, les voy a estar enviando el link de la sesión para que se conecten y no haya ningún problema en el momento de que ustedes puedan acceder a esta sesión. Pues eso sería, digamos, en general lo que quería comentar. Y bueno, para próximas sesiones, pues yo ya estaré participando menos, será quizás de media hora, una exposición de media hora, y pues tendremos una media hora de interacción y de preguntas y respuestas y de comentarios, de lo que ustedes quieran plantear, ¿no? En esta ocasión yo me extendí por las circunstancias particulares de esta primera sesión. Pues yo dejo hasta aquí mi participación y pues quisiera ver si es posible que ustedes pudieran
comentar, pueden ahí ya activar la casilla de, este, de hacer comentarios, de participar en la conversación y con gusto iniciamos ahorita una sesión de preguntas y respuestas como ustedes las quieran plantear. Entonces, les cedo a ustedes la palabra para ver si hay alguna participación, si alguien quiere opinar de de algún punto. Me parece, no me parece ninguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta. Parece que no hay preguntas o hay algún problema ahí para que ustedes puedan enviar algún, algún mensaje. Este, Tendrían que activar la casilla que dice, la opción que dice participar en conversación para que podamos iniciar una plática. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, entonces pues vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. De todas maneras, esta sesión va a estar disponible en YouTube, por si la quieren consultar. Y, y pues no me queda más que agradecerles la participación a los que estuvieron aquí y pues desearles que las actividades las realicen de la mejor manera y les reitero mi disposición a atender cualquier circunstancia, cualquier duda, cualquier problema que ustedes tengan. Con mucho gusto estaré disponible en todos los espacios que tenemos para la comunicación. Pues que tengan
Muy buenas noches. Hasta pronto.